a una misma molécula, solamente que en función de la carga que tenga o que se puede protonar de diferentes formas, en este caso más 8, más 9, más 10, podemos ver hasta más 17, sin embargo nos va a dar un peso aproximado de esta macromolécula de alrededor de 23.4 kilodaltons. Entonces es muy importante conocer de que la técnica de líquidos masas, en el momento que se aplica a moléculas o moléculas grandes o macromoléculas, nos va a generar una gran cantidad de iones de diferentes cargas y cada uno nos va a dar una cierta información, o lo podemos aplicar, por ejemplo, en más 11, que viene siendo el que nos da una mayor señal, y por supuesto nos serviría para tener mejores límites de detección. Ahora, si nos vamos a la ionización química a presión atmosférica, ya cambiando la fuente de ionización, aquí la principal diferencia es donde nosotros aplicamos el voltaje. En el caso de la ionización a presión atmosférica vamos a tener una corona de descarga. Esta corona de descarga va a estar en la parte inferior de la fuente de ionización, y ahí nosotros lo que vamos a buscar es que se ionice el solvente. Al ionizarse el solvente, va a provocar una interacción como lo vendría siendo en la ionización química que nos explicó José Luis, y al tener esta interacción vamos a tener la formación de estos iones. Pero hay que recordar que no solamente al aplicar un potencial eléctrico nosotros vamos a poder tener una formación de iones, sino que podemos recurrir, y este es el caso de otra fuente de ionización, recurrimos a el uso de radiación electromagnética. En este caso, para lo que es la fotoionización, utilizamos una lámpara de criptón. Esta lámpara de criptón va a estar emitiendo una longitud de onda que va a poder ionizar las especies que se encuentren en esta zona y generar los iones que van a entrar posteriormente al analizador. Por lo tanto, si nos vamos a un pequeño resumen de las consideraciones entre estas tres fuentes que les estoy presentando, de electrospray, APCI y APPI, en las cuales en el electrospray la volatilidad no es necesaria, es una de las técnicas preferidas para los analitos termolábiles y de forma general en líquidos masas, y que puede formar iones multicargados principalmente en macromoléculas. Ahora, en el caso de APCI tiene otras características en las cuales alguna volatilidad es necesaria, que se aplica a compuestos que tienen una menor polaridad, y una cosa muy característica tanto del APCI como del APPI es de que solamente forman iones con una sola carga. Entonces aquí no tenemos este efecto y por supuesto no puede ser utilizado en estas macromoléculas. Ya para finalizar mi intervención y dar paso ahora a la parte de ICP, les quería presentar solamente algunas de las técnicas o algunas de las fuentes de ionización que por supuesto también se utilizan de forma regular y no en acoplamientos, por ejemplo MALDI, en donde ya son sólidos, en donde tenemos unos pequeños platos y utilizamos una matriz donde se cristalizan nuestras moléculas, y utilizamos un láser de alta energía para poder generar los iones que van a ir al analizador. Entonces, por eso se llama ionización por desorción por láser y matriz asistida, Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. Tenemos una matriz donde se cristalizan nuestros compuestos y vamos a inducir un láser. Este láser va a generar los iones que necesitamos. Y otra técnica o otra fuente de ionización que se escucha principalmente en el área forense es DART, que es de análisis directo en tiempo real, en el cual nosotros tenemos un gas, el cual vamos a aplicarle una corriente, un voltaje, hasta que se genere una corona de descarga, y esta corona de descarga o estos iones que se están generando los vamos a dirigir a nuestro analito que usualmente también está en fase sólida, y ya no tenemos que tener un proceso de separación. Entonces, esto es lo que les quería presentar, Citlali, y te devuelvo los micrófonos.
Gracias Víctor. Hemos visto ahora 5 fuentes de ionización adicionales, todas ellas basadas, por supuesto, a nivel molecular. Y vamos a ver por último una técnica de ionización que se utiliza, pero ahora en su principio de operación es a nivel atómico. Entonces, para ello tenemos al experto en el tema. Está con nosotros Jorge Ortega, a quien le cedo la palabra para que nos explique un poco acerca de esta fuente. Muchísimas gracias, Sid. Pues sí, efectivamente, como bien lo mencionas, pues aquí hay que cambiarnos un poquito el chip. Estábamos hablando pues ahorita pues prácticamente de lo que es moléculas, pero en este caso pues vamos a estar hablando como tal de lo que es el análisis elemental, es decir, vamos a estar hablando exclusivamente de los elementos. Y por lo tanto pues es un análisis como tal que se basa en cuantificar como tal la cantidad de átomos que yo tengo de un elemento en una muestra, ¿no? Esta es una técnica, vamos a hablar específicamente de lo que es el ICP, que es el Inductive Coupled Plasma, o plasma de acoplamiento inducido. Es una técnica que tiene casi 4 décadas en el mercado. Los primeros equipos comerciales fueron desarrollados en el año 1983, aunque en realidad pues ya se tenían incluso algunos otros modelos desde la década de 1960. Tiene numerosas aplicaciones, entre las cuales destacan lo que es el monitoreo ambiental, alimentos, agricultura, geología, la parte de semiconductores, pero en general en todo aquello que requiera el análisis a nivel de trazas. ¿Por qué? Porque es una de las grandes ventajas que presenta este tipo de fuente de ionización acoplado, en este caso a masas, que me permiten bajar los límites de detección incluso hasta partes por cuatrillón. Esto último pues dependerá evidentemente del diseño del instrumento, también dependerá de las condiciones que yo tenga en el laboratorio, refiriéndome pues, también desde luego a la calidad de los reactivos. Sin embargo, es posible llegar a límites de detección de hasta partes por cuatrillón. Entonces vamos a ver rápidamente nada más cómo es, por ejemplo, la parte de introducción de muestra en el instrumento. Aquí hay que recordar que la muestra forzosamente tiene que ser introducida a través de, tiene que ser introducida de forma líquida, también puede ser introducida de forma gaseosa, aunque para esto normalmente se utilizan otro tipo de acoplamientos, como por ejemplo puede ser el acoplamiento a un sistema de cromatografía de gases para poder hacer especiación. También puede ser a uno de líquidos para también hacer especiación, pero en este caso ocupado a un cromatógrafo de líquidos. Y la muestra líquida llega a un, normalmente fluye a través de un nebulizador. El nebulizador lo que se encarga pues es prácticamente devolver la muestra un fino spray. En la cámara de nebulización es donde se lleva a cabo la separación de las gotas más grandes que nosotros tengamos de nuestra muestra. Solamente una pequeña porción de la muestra es la que realmente está llegando hasta el plasma. ¿Qué porcentaje es el que llega? Puede llegar a ser tan pequeño como el 3%. Dependerá un poco del tipo de nebulizador, desde luego que nosotros estemos usando, pero en promedio podríamos estar hablando que es lo que realmente se está nebulizando. El resto pues realmente se va hacia lo que son los desechos. Entonces, pues bueno, el sistema de introducción siempre va a estar compuesto principalmente por una bomba peristáltica, una cámara de nebulización y el nebulizador. ¿Qué sucede después de que se ha formado este spray? Bueno, pasa mediante un tubo de transferencia hacia la antorcha. Ahorita vamos a ver con mayor detalle justamente qué es la antorcha, porque pues al final de cuentas es donde se produce el plasma. Y cuando está pasando hacia el plasma, la muestra se empieza a desolvatar, se empieza a secar, como lo podemos ver. ¿Por qué? Por las altas energías que nosotros podemos llegar a tener en el plasma. Una vez que se ha secado, entonces normalmente lo que sucede es que se rompen las moléculas para así dar paso a la liberación de los átomos presentes en mi muestra. Este es un proceso de atomización. Entonces primero tenemos un proceso de nebulización, después tenemos un proceso de atomización, y una vez que se ha dado ese proceso de atomización, entonces pasa a la ionización. Entonces el plasma en realidad tiene una doble
doble función en el caso del ICP masas, que es la descomposición de la muestra y la ionización. Vamos a ver ahora justamente qué es la antorcha y qué es el plasma. Existen diferentes tipos de fuentes de radiofrecuencia. Una fuente de radiofrecuencia pues es la que nos va a permitir formar el plasma. Estas pueden abarcar desde 100 kHz hasta 100 MHz, pero las más comunes son a 27 y 40 MHz para el análisis instrumental. De hecho, siendo un poco más precisos, son a 27.12 y 40.68 MHz. Estas son las que nosotros vamos a poder encontrar en la mayoría de los instrumentos comerciales disponibles actualmente en el mercado. Está compuesto por una bobina de radiofrecuencia. De hecho, aquí estamos viendo un corte de esa bobina, y dentro de esta bobina va a ir la antorcha, la cual está compuesta por 3 tubos de cuarzo concéntricos. La función de estos tubos es mantener el plasma y llevar la muestra hacia él. El primer tubo concéntrico da la introducción de la muestra, en este caso en aerosol, es el que lleva la muestra hasta el plasma. El segundo tubo de la muestra, el tubo central, es el que da el flujo de gas, en este caso, para mantener el plasma. El tercer tubo de la antorcha, sirve para poder mantener el plasma y al mismo tiempo para poder tener un gas de enfriamiento, que en este caso pues también es argón. Entonces, ¿qué es el plasma, no? En este caso, pues el plasma es un gas ionizado. Normalmente está a muy altas temperaturas. ¿A qué temperaturas puede llegar? Bueno, puede llegar hasta los 10.000 grados Kelvin en la zona, en ciertas zonas del plasma. Normalmente es la zona que está más cercana a los campos magnéticos que se producen en la bobina de radiofrecuencia. ¿Cómo se produce este plasma? Bueno, lo primero que nosotros tenemos es una chispa de alta temperatura que lo que hace es ionizar el gas argón. No se requiere realmente que se ionice una gran cantidad de gas argón, solamente se ioniza una pequeña parte. Estamos hablando aproximadamente puede llegar a ser hasta incluso del 1%, eso puede llegar a ser suficiente. Y después de eso, este gas ionizado pues sigue el campo magnético producido por la bobina de radiofrecuencia. Cuando sigue este campo magnético, empieza a colisionar con otros átomos de argón y por lo tanto también tiene la posibilidad de ionizarlos. Entonces, este es un efecto que se va multiplicando hasta que nosotros tenemos, debido a esta resistencia al movimiento, pues un calentamiento en todo el gas, que en este caso pues es cuando alcanza justamente la característica de ser plasma. Pero puede tener diferentes temperaturas dependiendo de cuál sea la zona que nosotros estemos viendo. Puede ir de los 10.000 hasta los 6.000 grados Kelvin, lo cual pues es una temperatura altísima. Ahora, si en algún momento ustedes también se han preguntado por qué es que los ICPs, si es que ustedes anteriormente han buscado algo acerca de esta técnica, es que necesitan tener un gran flujo de argón. Puede variar desde los 12 hasta los 16 litros por minuto, dependiendo un poco de la configuración o del tipo de aplicación que yo necesite realizar en él. Pero bueno, el motivo es porque la mayor parte del gas en realidad no se está usando para poder generar el plasma. La mayor parte del gas en realidad se está usando para poder contener el plasma dentro de los límites de la antorcha, que no alcance a tocar la antorcha porque a esta temperatura pues inmediatamente la fundiría. Entonces el mayor flujo en realidad es el flujo para el gas de enfriamiento. Entonces pues aquí también puede surgir una pequeña pregunta con respecto a cuando nosotros tenemos un ICP óptico, porque vemos que tienen el mismo nombre, diferente apellido. ¿Varía en alguna característica la parte de ICP con respecto a alguno de los dos instrumentos? La respuesta general que les podría dar es un no. No varía. En realidad, el principio de funcionamiento en la parte del ICP es exactamente el mismo, salvo el proceso que viene después, el cual es que en la absorción normalmente los electrones pueden pasar de un nivel energético inferior a uno superior. De hecho, aquí lo estamos viendo con este modelo del átomo de Bohr. Entonces,
Entonces, aquí lo que sucede es que los electrones, al momento de que absorben energía, pues pueden saltar hacia un nivel de energía superior. Sin embargo, no pueden mantenerse en este nivel pues indefinidamente. En algún momento tienen que perder esta energía, y cuando la pierden, regresan esta energía en forma de un fotón. Entonces, este fotón es el que normalmente puede medir un instrumento como lo es el ICP óptico. Pero si se dan cuenta, pues esta parte realmente del ICP pues está haciendo prácticamente lo mismo que ya había explicado. En el caso del ICP masas, cuando recibe una buena cantidad de energía, entonces este electrón puede llegar a separarse del átomo, y por lo tanto va a dejar detrás de sí pues un ion con una carga positiva. Entonces lo que ve el ICP masas pues es en realidad todo este ion que nosotros tenemos del lado izquierdo de la diapositiva. Y eso es lo que va a ver un instrumento como el ICP masas. Entonces, ese es como que la pequeña diferencia que existe, ¿no?, entre uno y otro. Estamos viendo que en realidad, pues debido a las altas temperaturas que puede manejar el ICP óptico, pues podría decirse que es un ICP masas, perdón, pues es una excelente fuente de ionización, es muy selectiva, descompone de una manera bastante eficiente las matrices, por lo tanto, pues podríamos estar hablando de pocas interferencias en el caso de un ICP masas. Sin embargo, pues bueno, no todo es perfecto. Hay algunos elementos que tienen potenciales de ionización muy bajitos. De hecho, hay algunos que tienen un segundo potencial de ionización muy bajo. ¿A qué se refiere con un segundo potencial de ionización muy bajo? A que un segundo electrón también fácilmente puede ser ionizado, y por lo tanto también puede ser separado del átomo. Cuando nos sucede eso, entonces nosotros tenemos una doble carga. ¿Y qué pasa cuando nosotros llegamos a tener una doble carga? Vamos a ver, por ejemplo, aquí el ejemplo del arsénico. Aquí nosotros tenemos arsénico, está siendo medido en un modo que se llama helio, para evitar ciertas interferencias, pero desafortunadamente no puede evitar las interferencias, en este caso por dobles cargas, como lo estamos viendo para el caso del neodimio y el samario. Hay que recordar que pues al final de cuentas nosotros estamos viendo la relación masa-carga. Entonces el arsénico en la masa 75 puede presentar interferencias con isótopos doblemente cargados, en este caso de neodimio y samario, que tienen un peso de 150. Entre dos, pues nos vuelve a dar la masa 75. Hay formas de evitarlo, sin embargo, en este caso pueden ser dadas de dos maneras. La primera es a través de un modo de reacción, y la segunda es específicamente controlando la forma en la que el plasma está produciendo dobles cargas. Entonces, un control preciso de la temperatura del plasma a mí me va a poder, de las condiciones del plasma, a mí me va a poder garantizar tener la menor cantidad de iones doblemente cargados. Lo mismo sucede, por ejemplo, para otras interferencias como lo pueden ser las poliatómicas. En un principio se pensó que este tipo de técnica pues prácticamente iba a estar libre de cualquier interferencia. Después se encontraron que las interferencias poliatómicas eran bastante comunes. Siguiendo el ejemplo del arsénico, pues vamos a ver aquí que en el isótopo en la masa 40 junto con el cloro en la masa 35 nos va a dar una interferencia poliatómica en la masa 75 que pues nos estorba justamente en el arsénico. No es el único. Por ejemplo, también puede ser de argón 38 junto con el hidrógeno, que en este caso, pues bueno, el argón es en el isótopo 38 realmente es poco abundante, pero bastante estable, y considerando en la gran cantidad que lo tengo, me podría provocar una interferencia bastante grande en potasio 39, que si yo lo quisiera ver a bajas concentraciones, definitivamente sería difícil. Sin embargo, para esto existen otro tipo de tecnologías, como por ejemplo puede ser el plasma frío, el cual me permite a mí bajar la temperatura del plasma para poder ionizar a los elementos que a mí me interesan, como puede ser el potasio, sin que llegue a ionizarse o lleguen a producirse especies, en este caso como es el argón hidrógeno, para que
que me puede interferir en esta masa. Entonces aquí el control de la temperatura del plasma y la robustez del plasma se vuelve realmente crítico. Eso es una de las características que más se tienen que controlar en las fuentes de ionización. Un dato curioso puede ser que, por ejemplo, solamente 10 grados Kelvin de diferencia a una temperatura de 2500 grados Kelvin, es decir, de 2500 a 2510 grados Kelvin, pueden significar hasta una diferencia de 4% en la ionización para sodio. Entonces, con eso se dan cuenta de lo crítico que puede llegar a ser el control de estas interferencias. Y de hecho, lo vemos aquí en esta gráfica, en donde estamos viendo la relación de óxidos. Y vemos que la relación de óxidos se vuelve crítica entre más concentrada esté la muestra. Si nosotros la diluimos bastante, pues bueno, puede ser que tenga una recuperación relativamente aceptable, pero conforme esta matriz va siendo más compleja y mi relación de óxidos va aumentando, por ejemplo, desde un 0.5 hasta un 2.5%, pues se ve incluso hasta menos de un 50% de recuperación. Entonces esto es parte de lo crítico de mantener una buena relación de óxidos en el caso del ICP masas. Entonces, bueno, yo con esto termino mi presentación, Citlali, te cedo la palabra. Gracias, Jorge. Interesantísima explicación. Hay algunas preguntas que ya han sido contestadas en el chat. Prácticamente estamos sobre el tiempo para terminar. Quizás tengamos un par de minutos para más preguntas, si es que las hubiera. Yo tengo una pregunta que no contesté por el